Ya está. Muy bien. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver unidades de química 2. Acá lo voy a poner como título, ¿ya? Acá vamos a ponerla, ¿ya? Ahí está. Unidades. Ahí está. Unidades. Muy bien. De química. ¿Ya? Ahí está. Unidades de química. De química y es la parte 2. Unidades químicas, parte 2. ¿Correcto? A ver, profe, ¿qué de diferente va a ser de unidades químicas parte 1? Mira, en unidades químicas de masa química, ¿de acuerdo? Unidades químicas, ¿de acuerdo? Habíamos visto lo que era, recuerda, ojo, peso atómico, ¿cierto? Habíamos visto peso molecular, correcto, y habíamos visto el concepto de mol. Ya está, el concepto de mol. Hoy vamos a ver dos conceptos, ¿de acuerdo? Antiguos, ¿ya? Es decir, que ya no los vamos a usar, pero que aparecen en problemas como estos que vamos a ver, ¿ya? El concepto de átomo-gramo, acá lo voy a poner, el concepto de átomo-gramo, ¿ya? Y el concepto de molécula-gramo, molécula-gramo, ¿ya? Ahí está. Átomo, molécula, gramo, ¿ya? ¿Qué lo vamos a denotar por estas letritas? Mira, mira, o sea, o aparece de esta manera. El concepto de átomo-gramo es átomo, gramo, ahí está. Y el concepto de molécula-gramo es molécula-gramo, ¿ya? Así, muy bien. Estos dos conceptos son conceptos antiguos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir, profesor? Que ya no se suelen poner, eso quiere decir, ¿de acuerdo? Pero ambos, átomo gramo y molécula gramo, están relacionados con lo que viene a ser el mol, el número de moles, ¿ya? Ahí está. Es decir, ambos conceptos representan el número de moles, ¿ya? Ambos conceptos, ya sea mol de átomos o mol de moléculas. Y que, recuerda, lo representamos por la letra N, ¿de acuerdo? Es decir, profesor, ¿qué viene a ser un atomogramo? Un atomogramo viene a ser el peso, ¿de acuerdo?, de un mol de átomos, ¿de acuerdo? De cualquier elemento, de carbono, litio, hidrógeno, cualquiera de ellos, fósforo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, un atomogramo viene a ser la masa o el peso de un mol de átomos. Lo mismo para moléculas. Viene a ser el peso o la masa de un mol de moléculas. Por ejemplo, moléculas de agua, moléculas de metano, ¿no? Y cualquiera de ellos, ¿correcto? O sea, en otras palabras, es un concepto que tú ya manejas, ¿correcto? Muy bien. Segundo punto, ese es el primer punto. Segundo punto, ¿ya? La fórmula que habíamos visto en la clase anterior, lo voy a poner por acá, ¿ya? Mira, presta atención. Esta fórmula, ¿ya? Acá lo voy a poner, ¿ya? Esta fórmula que habíamos visto en la clase anterior, ¿cuál, profesor? Esta, mira, lo voy a poner con azulito, ¿ya? El número de moles, ¿de acuerdo? Era igual al peso, a la masa, acá, más, espérate, a ver, vamos a ponerlo acá, vamos a borrar, ¿de acuerdo? Era igual a la masa, ahí está, sobre el peso atómico, era igual al número de átomos, ¿recuerdas esta fórmula? ¿De acuerdo? Sobre el número de Avogadro, ¿correcto? Ya está. Esta fórmula ya la había visto en la clase anterior. A ver, déjame subir esto un poquitito. Ahí, ya está. Muy bien. Ahora yo lo voy a extender un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Para qué, profesor? Para cuando utilicemos volúmenes, es decir, cuando hayan gases, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner de esta manera, ¿de acuerdo? Acá va a ser IAB de volumen, ¿correcto? Y acá va a ser 22,4 litros, ¿ya? Entonces, mira, la fórmula se ha extendido y se ha adicionado esto de acá. Profesor, ¿cuándo voy a utilizar este concepto de acá? ¿Cuándo? Cuando te mencionen, ¿de acuerdo? Condiciones normales, ¿ya?
Es decir, esto que está acá, ¿de acuerdo? Significa condiciones, y ya está, condiciones, ahí está, condiciones normales, ¿ya? Cuando aparezca esta fórmula, ¿de acuerdo? Y me pidan volúmenes, voy a utilizar condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Condiciones normales significa lo siguiente, ¿ya? Ahí lo voy a poner. Significa que la presión es igual a la atmosférica, es decir, un ATM, ¿correcto? Significa que la temperatura es igual a 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin, ¿correcto? ¿Qué más significa? Significa que el volumen es igual a 22,4 litros, justo lo que había puesto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas definiciones antiguas que ya dice la salvedad, ¿de acuerdo? Y tenemos además, ¿de acuerdo?, esta fórmula. Ojo, recuerda que nosotros habíamos puesto también peso molecular acá cuando eran moléculas, esto es en el caso de que sean átomos, pero serán moléculas, ¿de acuerdo? O número de moléculas. Ese es el único cambio, ¿de acuerdo? Después, en líneas generales, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya está. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver o vamos a pasar a la resolución de problemas, ¿ya? Cópienlo, ahí bonito, voy a pausar acá el video para que no hacer la salvedad, ¿ya? No se olviden, y ya hicimos la corrección acá, unidades químicas de masa, 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Repito, lo que vamos a ver es el concepto de átomo gramo y molécula gramo. ¿Qué significa átomo gramo y molécula gramo? ¿De acuerdo? Significa el peso de un mol de átomos y el peso de un mol de moléculas. Átomos como cuáles, carbono, litio, hidrógeno, mercurio, oro, lo que tú desees. Moléculas como cuáles, como la molécula de agua, el metano, ¿no? Entonces cualquier compuesto de estos. Pero estos conceptos son conceptos antiguos, se suele ya no poner o ya no comentar. Pero hay problemas todavía que vienen estos conceptos, entonces por eso debemos saber qué significa. Esto en realidad lo que representa es el número de moles, N, que nosotros ya lo habíamos visto, correcto, en la clase anterior. ¿En dónde, profesor? En este concepto, ¿de acuerdo? En lo que viene a ser el número de moles es igual a la masa sobre el peso atómico, es igual al número de átomos sobre Na, y mira, le he agregado eso, el volumen sobre 22,4 litros. ¿Cuándo voy a utilizar esto? Cuando me hablen de volúmenes, ¿de acuerdo? Cuando me hablen de gases, volúmenes. Y siempre que aparezca la palabrita condición normal, que es una condición normal, son las condiciones en las que se expone una presión atmosférica de una atmósfera, una temperatura de 0 grados o 173 grados Kelvin, acá centígrados y Kelvin, y un volumen de 22,4 litros. Profesor, ¿qué pasa si hablamos de moléculas? Si hablamos de moléculas, la fórmula es la misma, lo único que va a cambiar es esto. Es decir, ya no va a ser peso atómico, sino va a ser peso molecular. Y ya no va a ser también número de átomos, sino que acá sería número de moléculas. Entonces, yo creo que ya no es necesario que yo esté escribiendo otra fórmula. Solamente tú haces esos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Presten atención. Acá es muy fácil. Lo que tú debes recordar, jóvenes, son los pesos atómicos, ¿ya? Eso sí, ni de vaina tienes que, digamos, retirar. Entonces ahí tenemos el primer peso atómico, ¿de acuerdo? Ahí pongo igual y sale 183. Muy bien, entonces el primero sería acá 183, ¿correcto? Muy bien, la tabla periódica, ahí la tabla periódica, muy bien, ya está. ¿Estaba acá? Ya está. Recuerden acá, el carbono era igual a 12, el hidrógeno es igual a 1, el oxígeno es 16 y acá también es igual a 1, ¿no? Entonces, veamos. De al fondo, de acá. Acá nomás, ya. Muy bien, acá sería entonces 2 por 12, ¿cierto? Porque hay 2 carbonos. El hidrógeno acá, mira, date cuenta que hay 5, más 1, 6 prácticamente, más 6 por 1. El oxígeno hay solamente un hito, entonces de frente 16, ¿correcto? Entonces veamos cuánto sería eso.
Bueno, 2 por 12 sería 24, ¿cierto? 24 más 6 y más 16. El resultado es 46. ¿Correcto? Entonces el peso atómico, el peso molecular, disculpa, sería 46. Acá sería 46. Ahí está. ¿Qué te pareció? Facilito, ¿cierto? Esto es recontra facilito. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, entonces, acá tenemos el otro, ¿ya? Muy bien, tenemos el ácido fosfórico ahí, entonces voy a colocar su peso atómico, ¿de acuerdo? En el caso del fósforo, ¿de acuerdo? Es 31, ¿ya? Entonces recuerda que el hidrógeno acá es 1, el fósforo es 31 y el oxígeno es 16, ¿no? Acá sería 3 por 1, ¿cierto? Ahí está, 3 por 1, más acá sería 31. Bueno, como es 1, ya le voy a poner directamente 31. Y acá 4 por 16, ¿no? 4 por 16, ahí está, 4 por 16. 3 por 1 sería 3, ¿cierto? Recontra facilito. ¿De acuerdo? El otro sería 31 y 4 por 16, que sería 64. 3, entonces más 31 más 64. El resultado sería 98. Entonces el ácido fosfórico acá sería 38. ¿Qué te pareció? Recontra facilito, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos este último, ¿cierto? Que acá sería 31, ¿cierto? Ahí está, 31. Y acá sería 16. Acá sería 2 veces 31, puesto que hay 2 fósforos y acá hay 5 oxígenos, o sea, más 5, correcto, por 16. Eso lo voy a colocar acá nada más, ¿ya? Acá el resultado, porque no es muy complejo. Voy a borrar esta partecita y veamos cuánto es. ¿De acuerdo? 2 por 31, ¿de acuerdo? Sería 62, ¿correcto? Más 5 por 16 sería 80, ¿cierto? Entonces el resultado sería 142. Acá coloco 142. ¿Correcto? Ahí tenemos el primer problema. Entonces calcular los pesos moleculares. Muy bien. Pasemos a ver el segundo, ¿de acuerdo? Acá no ha sido complejo, puesto que lo que me han pedido solamente ha sido calcular los pesos moleculares, ¿ya? Para que esto quede grabado. Recuerda, en este caso me están pidiendo la masa que hay en el trióxido de azufre, ¿correcto? ¿Qué masa hay si yo tengo un volumen de 112 litros, ¿correcto? Acá es litros y acá también litros. Entonces, utilizo esta parte de la fórmula, ¿cierto? No todo. Donde tenemos la masa, el peso molecular, recuerda que el azufre es 32, el oxígeno es 16, 16 por 3 sería 48, 48 más 32 sería 80. El volumen me dice que es 112 litros, desarrollando esto pasa a multiplicar, de ahí esa multiplicación se divide, me queda que la masa debe ser igual a 400 gramos. Ahí entonces, jóvenes, tenemos los dos primeros problemas, ¿correcto? Cópialo bonito, y vamos a desarrollar esa parte, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿de acuerdo? A ver, pausar el problema número 3, ahí está. Reemplazando la fórmula los datos, nos daría 44,8. A ver, avancen, a ver qué están escribiendo. Ah, ya está, muy bien, sí. Profe, que dice invite, se dice inverbe. Muy bien, ya presten atención. Ya está. Muy bien, avancemos, problemita número 4. Ya saben,
Profesor, se vaya a cortar el Zoom. Ojo, si se corta el Zoom, ahí nada más enganchamos, ¿ya? Para terminar estos problemitas, ¿ya? Veamos ahora el 4. A ver, ¿dónde está la mosquita? Acá. Proseguimos, ¿ya? Ahí está. Muy bien, proseguimos. Ya está. Me voy a colocar del otro lado para que no les tape esta parte, ¿ya? A ver, leo, ¿ya, jóvenes? Ahí está. Ya está, ponemos acá pausa para que puedas grabar, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos masa, peso molecular. Ahora relaciona moléculas con el número de Avogadro. Acá era volumen, ¿recuerdas? ¿Cierto? Pero en este caso me están dando el número de moléculas, que es 18 por 10 a la 23. Bien, ahí entonces nosotros ya tenemos el problemita. Muy bien, el problemita número 4, ¿ya? Entonces ahí está. No hay por qué equivocarnos. Es bastante sencillo, ¿cierto? Si yo coloco los datos apropiados, correcto, y coloco además la fórmula de manera correcta, no hay problema en que tú te vayas a equivocar, ¿ya? Problema 3 y problema 4. Muy bien, te doy un minuto para que copies ambos, ¿de acuerdo?